El Señor a nosotros nos hizo un regalo principal que fue la salvación, ¿cierto? Por su gracia somos salvos. Él quiso darnos la salvación así. Entonces, hermano, es un regalo de Dios. Pero también podemos mirar que ese regalo que Él nos dio, que fue la salvación, también hay otro regalo más para nosotros. Amén. Y lo leíamos aquí en Romanos capítulo 12, versículos 6 hasta el 8. Dice que ha dado dones a la iglesia del Señor. Amén. Entonces, vamos pues a empezar a darle discernimiento a lo que vamos a mirar según Romanos capítulo 12. Dice que don significa dádiva o regalo. ¿Sí? Tengámoslo claro, don significa dádiva o regalo. Amén. Entonces, son cualidades por las cuales nosotros nos destacamos y nos las ha dado Dios. Amén. Don es dádiva o regalo, pero son cualidades que Dios nos ha dado para destacarnos. Amén. Demos una alabanza al Señor. Bueno, como tema me han dado en esta noche y dice el don que Dios te ha dado. Amén. Ese don que Dios te ha dado es para que tú lo cuides. Y qué bendición si no solamente tienes un don, sino que tienes muchos o tienes varios. Amén. Y eso lo vamos a mirar un poquito más adelante. Pero también vamos a leer San Mateo capítulo 25. San Mateo capítulo 25, el versículo 14 y 15. Dice la palabra del Señor. Porque Él llamó a sus siervos, los más allegados a Él, y le dijo, bueno, voy a hacer un viaje largo, pero les voy a dejar encargado estos bienes a ustedes. Y dice que a uno les dio 5, a otro 12, a otro 1, según la capacidad que tenía cada uno de ellos. Amén. Entonces, hermanos, vamos a entrar a analizar los dones que habla según Romanos capítulo 12, el versículo 6 y 8. Amén. Dice la palabra del Señor. Bueno, en este momento usted puede irse haciendo una pregunta si gusta. Y usted puede preguntarse, ¿cuántos talentos será que tengo? ¿Cuántos talentos, le pregunto yo en este momento, crees que tú tienes? Amén. ¿Cuántos talentos crees que tú tienes? Vaya pensándolo allí, porque vamos a entrar a analizar cada uno de los dones que habla Romanos capítulo 12, el versículo 6 al 8. Dice el capítulo 12, el versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, dice el primero, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Amén. Y entonces aquí es donde vamos a ir empezando a conocer si realmente tenemos ese don o tenemos otro de los que siguen ahí abajo. Dice, don de profecía, alguien que Dios escogió para hablar al pueblo sin contradecir las escrituras. Amén. ¿Sí me hago entender? Alguien que Dios escogió para hablar al pueblo sin contradecir las escrituras. Amén. Entonces, cada que nosotros decimos, bueno, el Señor me habló, el Señor me dijo, ¿cierto? Y muchas veces hablamos cosas que de pronto pueden suceder en el futuro, pero también tenemos la palabra del Señor, que es la que nos corrige, ¿cierto? Entonces, si nosotros hablamos proféticamente, que lo hagamos por medio de la palabra del Señor. Entonces, ahí vaya conociendo usted si usted tiene este don de profecía. Amén. Damos una alabanza al Señor. Entonces, también dice que está el don de servicio.
Don de servicio, dice, capacidad de ayudar a algunos hermanos o iglesias, algo que es visible. Bueno, en esta parte, pues lo más visible es cuando nosotros salimos a servir aquí al altar, ¿cierto? Pero también podemos mirar nuestros hermanos ujieres, que son visibles también, ellos vigilando allá, en la portería, nuestros hermanos vigilantes también están allá visibles, ¿sí? Cada que vamos llegando los vamos mirando, amén. El don de servicio es la capacidad de ayudar a los hermanos, ¿sí? Algo que es visible. Entonces, dice, don de enseñanza, hombre íntegro, capaz de enseñar la palabra y también con su ejemplo. Amén. Hombre íntegro, capaz de enseñar la palabra y también con su ejemplo. Entonces, estimado hermano, si usted tiene el don de enseñanza, pues qué bueno cuando usted predica allá en su grupo, en su casa, en la congregación donde lo inviten. Bueno, ¿a cuántos podríamos nosotros identificar en esta noche aquí en la iglesia? Son aquellos hermanos que con autoridad nos dicen, hermanos, no haga eso porque está mal. Amén, ¿cierto? Son esos hermanos que están aquí en la iglesia y siempre están corrigiendo a la iglesia. ¿Para qué? Para que obedezcan a Dios. Amén. Demos una alabanza al Señor. Dice también que hay don de repartir. Hombre, pero qué cosas con el Señor, ¿cierto? Cosas tan buenas que da el Señor para su pueblo, para su iglesia. Dice que es la capacidad de distribuir bienes o conocimientos. ¿A cuántos usted puede identificar aquí? O usted mismo analícese si usted tiene este don. Son aquellos que aportan a los necesitados, son aquellos que están pendientes quien necesita una ayuda y les colaboran económicamente, pero también son aquellos que enseñan sus conocimientos a los demás. Coloquemos un ejemplo. Aquel que es constructor le enseña al otro a que aprenda a trabajar su construcción, ¿cierto? Aquel que es médico le enseña a otro también cómo es ser un médico. Entonces, hermanos, es la capacidad de distribuir bienes o conocimiento. Entonces, vaya mirando con cuál de ellos se identifica. Dice aquí, ¿dónde presidir? Y bueno, estaba leyendo yo estos versículos y me encontré con esta palabra. Y me dije a mí mismo, hombre, ¿eso con qué se come? Porque no tenía ni idea qué quería decir esa palabra. Y seguramente algunos hermanos tampoco sabrán qué quiere decir esta palabra. Pero me inquietó tanto y dije, no, aquí no hay de otra, sino que tenemos que ir a averiguar qué es lo que nos quiere decir con esta palabra, ¿cierto? Averigüé, estudié, leí y entonces comprendí lo que me quería decir con esta palabra. ¿Dónde presidir? Dice, la capacidad que tiene un hombre para administrar o dirigir bien. Amén. Entonces, esta palabra, presidir, el don de presidir es la capacidad que tiene un hombre para administrar y dirigir bien. Gloria a Dios, demos una alabanza al Señor. También nos habla del don de la misericordia. Dice aquí, hombre o mujer con la capacidad de consolar, ayudar o perdonar a los demás o a otra persona. ¿Sí? Don de misericordia. Hombre o mujer con la capacidad de consolar, ayudar o perdonar. Bueno, entonces, ahí tenemos los diferentes dones que nos habla según Romanos capítulo 12, el versículo 6 al 8. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cuántos talentos o dones tienes?
Ya usted fue repasando, ya fue escuchando lo que quiere decir cada uno de ellos. Ahora, ¿con cuántos se identifica? ¿Cuántos talentos o dones tiene usted? ¿Sí? Vamos pensando. También hay otra pregunta. Ahora dice, ¿cuántos talentos o dones usas tú aquí en la iglesia? ¿Cuántos de ellos usas? Porque de pronto el Señor te ha dado muchos talentos, pero ¿cuántos estás usando en este momento? Amén, demos una alabanza al Señor. Leamos otra cita. Primera de Pedro, capítulo 4, el versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Dice la palabra del Señor. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. Entonces, ¿qué nos quiere decir este versículo que acabamos de leer? Que lo pongamos por obra, ¿cierto? Que pongamos a trabajar ese don que el Señor nos ha dado. Amén, amén. Entonces, hermanos, aquí es un lugar donde podemos nosotros poner en práctica todos estos dones. Qué bueno que somos hermanos, somos familia, y como hermanos y como familia debemos ayudarnos, entre ellos poner los dones a favor de nuestro hermano. Demos una alabanza al Señor. Ahora conocemos estos talentos o dones, pongámoslos al servicio de Dios y de la iglesia. Pero también démoslos a conocer. Porque ¿de qué nos sirve a nosotros tener diferentes dones o talentos, pero si nadie los conoce? ¿Cierto? Entonces, cuando usted los pone a favor de la iglesia y de su hermano, usted los da a conocer. Amén. Demos una alabanza al Señor. Qué bueno es el Señor. Él nos ama tanto que no solamente nos dio salvación, sino que ahora nos regala talentos a nosotros. Anteriormente nosotros no éramos nada, no éramos nadie, pero una vez aceptamos al Señor como nuestro único y suficiente Salvador, pasamos a ser sus hijos y a ser bendecidos a través de sus dones. Amén. Demos alabanzas al Señor. Gloria al Señor. Con talentos y dones puedes ganar más y entrar en el gozo de tu Señor, buen siervo. Eso nos dice la palabra. Con talentos y dones puedes ganar más y entrar en el gozo de tu Señor, buen siervo. Qué bueno, hermanos, cuando nosotros, por la gracia de Dios, predicamos el evangelio allá en nuestro barrio o nuestro lugar de predicación. Y cuando hay personas que llegan a los pies del Señor y que inmediatamente el Señor los coge y empieza a usarlos y son llenos de dones y de talentos, ¿cierto? Yo puedo decir que en mi grupo donde nosotros lideramos con mi esposa, gracias al Señor nos ha dado también personas que reconocieron a Jesús como su único suficiente Salvador y hoy les ha dado dones. Entonces, qué bendición que hayan estos hermanos, ¿cierto? Entonces, con nuestros talentos y nuestros dones podemos ganar más. Y eso es lo que reclama el Señor, porque Él nos dice, buen siervo, porque hemos ganado más. Pero si teniendo alguno don de Dios y no lo usa, dice su palabra que Él se lo quitará por cuanto no ha hecho nada con él y se lo dará al que tiene más. Así dice su palabra, amén.
Corroborémoslo por la palabra del Señor. San Mateo, ahí mismo donde leímos, capítulo 25, del 24 al 29. Dice la palabra del Señor: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, he aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías de haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene se le dará y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Amén. Lo dice la palabra del Señor. Demos una alabanza al Señor y también démosle un aplauso al Señor, porque Él cada día nos enseña. Cada día tiene algo nuevo para enseñarnos a nosotros. Y hoy nos está enseñando a que nosotros aprovechemos los dones que Él nos ha dado. Amén. Yo creo pues que ya nosotros, conociendo las características de los dones que habla aquí, pues ahora sí vamos a ponerlos en práctica, ¿cierto? Porque muchas veces de pronto podía pasar que no los poníamos en práctica o no los usábamos porque no sabíamos cómo los íbamos a usar. Pero ahora sí, nos está dando la descripción de qué es lo que hace cada uno de ellos y con quién los debemos usar. Amén. Entonces, en esta noche, estimado hermano, solo me resta decirle a usted que está aquí presente que le pidamos, si no lo tenemos, así sea uno de estos dones que Dios da. Amén. Pidámosle al Señor. Somos su pueblo, somos sus hijos. Ya lo decía nuestro hermano Freydon hace un momento, promoviendo la ofrenda. Él es nuestro Padre Celestial. Él nos dará todo lo que le pidamos. Amén. Porque entre otras somos sus consentidos. Amén. Demos una alabanza al Señor. Él nos llama a sus hijos, nos llama a su pueblo, su amada, y bueno, tiene tantos elogios para nosotros. ¿Y todo por qué? Porque le honramos y le glorificamos a Él. Amén. Demos un aplauso al Señor, porque Él se merece toda honra, toda gloria en este momento. Y más cuando Él nos da todas estas cosas a nosotros. Estimado amigo, tú que en esta noche me escuchas y estás aquí presente, escuchando lo que Dios tiene para este pueblo, también Él tiene talentos para ti. Él también tiene talentos para ti. Porque ya lo decía cuando empezamos, que el solo hecho de usted estar aquí es porque Dios ya está tratando con usted. Solo resta que usted empiece a obedecerle a Él. Que usted empiece a seguir lo que el Señor le manda, o empiece a hacer lo que el Señor le manda, y que reconozca al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Porque usted y yo lo hemos recibido al Señor, ¿cierto, hermano? Usted y yo reconocemos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Eso es lo que Él espera de usted, estimado amigo, en esta noche. Entonces, estimado amigo, hay dones y talentos también para usted. Entonces, hermanos y amigos, cuidemos nuestros dones, cuidemos los talentos que el Señor nos ha dado, porque eso nos los ha regalado. Amén. Mire que hay veces cuando a nosotros nos regalan algo, lo cuidamos tanto. ¿Y por qué no cuidar algo que el Señor nos ha dado? Amén. Demos alabanzas al Señor. Entonces, hermanos, el don que Dios te ha dado, cuídalo, guárdalo, ¿sí? Que nadie te lo vaya a quitar.
porque ya leíamos que aquel que no lo pone en uso o no lo pone a trabajar, le será quitado. Y cuán doloroso sea que a uno le quiten el talento, y más si es el único que tiene. Amén. Entonces, hermanos, estén de pie, vamos a decirle al Señor en este momento: Señor Jesús, gracias por enseñarnos, a conocer los dones que tienes para nosotros. Vamos a decirle: Señor, dame aunque sea uno de esos dones, porque quiero ponerlos en obra, quiero ponerlos en práctica aquí en la iglesia, y no solamente en la iglesia, sino con mi familia, con los de afuera, con todos los que más podamos. Entonces, hermanos, vamos a pedirle al Señor en esta noche: Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor Jesús, porque una vez más, por medio de tu palabra, Señor, nos enseñas que solamente no nos diste misericordia, no solamente nos diste esta salvación tan grande, sino que también nos has dado dones para cada uno de nosotros, Señor Jesús. Permite, oh Rey de la Gloria, que los amigos que escucharon en esta noche también puedan interpretar y decidir seguirte a ti, y que tú los llenes también con estos dones, oh Rey de la Gloria. Amén y amén. El Señor Jesucristo les bendiga, hermano.